Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo estos bizcochitos que son fáciles, rápidos, llevan re poquititos ingredientes y les queda un sabor apenas agridulce que queda buenísimo. Los invito a que se queden conmigo hasta el final del video, así ven cómo quedaron estos bizcochitos por dentro. Vamos a arrancar la receta y en un bowl vamos a poner 200 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso y le vamos a sumar una cucharadita bien colmada de polvo de hornear. También lo que pueden utilizar, si no quieren usar harina 4 ceros y la cucharadita de polvo de hornear, pueden utilizar 200 gramos de harina leudante. Lo único sí, recuerden no agregar el polvo de hornear porque ya viene incluido en la harina. Una vez que tengamos esto en el bowl, vamos a sumarle media cucharadita de sal. Lo vamos a integrar bien. Cuando tengamos todo esto integrado, le vamos a sumar 3 cucharadas de aceite girasol. También pueden utilizar aceite de maíz o algún aceite de oliva que no tenga el gusto. Y con esto vamos a ir formando un arenado. Yo lo hice con una cuchara, pero ustedes si quieren también lo pueden hacer con las manos. Cuando hayamos logrado el arenado, le vamos a sumar media taza de leche. Yo a la leche se la agrego como en 2 tandas. Agrego una buena cantidad de leche, voy integrando bien y si hace falta le agrego el resto. Lo único que tenemos que lograr es formar un bollo, así que le vamos a ir agregando la leche hasta que formemos el bollo. Yo no agrego toda la leche de una porque según el tipo de harina, la marca de la harina que estemos utilizando, puede ser que nos lleve un poquitito menos de leche. Así que vamos a ir agregando la leche hasta que formemos el bollo. Cuando tengamos nuestro bollo listo, lo vamos a pasar a la mesada y sin amasarlo lo vamos a estirar. Yo más o menos lo dejé de espesor entre medio centímetro y 1 centímetro aproximadamente. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y los invito a que me dejen en los comentarios qué otro tipo de bizcochito les gustaría que les enseñe a realizar. Una vez que lo tuve bien estirado, tomé una asadera. La asadera que yo estoy utilizando es antiadherente, así que yo solamente le voy a poner apenitas una gotita de aceite y lo voy a desparramar muy bien. Si ustedes no tuviesen una asadera antiadherente, lo que pueden utilizar es papel manteca. Y al papel manteca le ponen apenitas un poquitito de aceite por arriba. Cuando ya tengamos toda nuestra masa estirada dentro de la asadera, vamos a tomar un poquitito de agua y vamos a mojar esta masa apenitas por arriba. Y por último le voy a espolvorear un poco de azúcar. Yo en esta ocasión utilicé azúcar mascabo, pero ustedes pueden utilizar azúcar blanca, azúcar rubia o azúcar negra. Esto va a ir a gusto de cada uno y la cantidad de azúcar también va a ir a gusto de cada uno. Cuando hayamos terminado de espolvorear el azúcar, vamos a empezar a cortar las galletitas. Yo las corté así como se ven en la imagen, de manera fácil y rápida. Así que una vez que tengamos todas nuestras galletitas cortadas, las vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 12 a 15 minutos o hasta que la base de nuestras galletitas esté doradita. Pasado este tiempo, así salen nuestras galletitas del horno. Miren qué lindas que quedaron. Voy a abrir una para que la vean cómo están adentro. Nada, están espectaculares, así que anímense, prepárenlas y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haberme acompañado en este video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.